Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a el capítulo número 4 del libro de La princesa que hablaba con el viento. Hoy es lunes y como cada lunes antes de iniciar con la lectura, tengo dos actividades previas que nos ayudan a entender y a disfrutar un poco más la lectura. La primera yo la llamo vocabulario porque a veces, o más bien es muy probable que no conozcamos todas las palabras que un libro contiene. Es por eso que cada semana yo escojo 5 palabras, ya sea porque me las hicieron llegar o porque yo misma consideré que su significado podría ser un poco complicado o muy importante para la historia, y traigo su definición. En esta ocasión, la primera palabra es mofar, que la utilizaron para describir la manera en la que alguna de las personas interactuó con esta Annie, y significa que hacen burla, ya sea con palabras, con acciones o con señas. La segunda palabra es lasciva, y esa la utilizaron para describir a Ishta. Recordemos que fue el guardia que pues como que se fue sobre de ella, y esto significa que tiene una propensión a los deleites carnales, o antiguamente, y ya la verdad es de que casi no se usa, como un sinónimo de un apetito inmoderado. La tercera palabra es coronilla, que es la que utilizaron para describir, pues más bien la mamá de Celia, lo que le podría pasar a Annie si seguía montando un semental. Y coronilla significa pues que es la parte más prominente de la cabeza, o también es diminutivo de corona. La tercera es brío, que brío es la forma en la que Celia y Annie salieron caminando después de esa comida, y significa con pujanza o con fuerza grande, como con, ¿cómo decirlo? Como con seguridad y firmeza salieron de ahí, o su paso fue bastante seguro y firme. Y la cuarta palabra es una palabra que utilizó la tía de Annie para describirla. De hecho, la llamó ansarina. Ansarina viene de la palabra ansar, y esta a su vez viene de la palabra ganso. Entonces recordemos que ella en otra ocasión también la llamó gansita. Entonces probablemente es pues una manera en que siempre se ha referido a ella por su interés por aprender el idioma de los gansos. Así que una vez que hacemos esas palabras, podemos pasar a nuestra siguiente actividad, que es el mapa de relaciones, que es el primero que utilizo para este libro. En cada libro yo hago una, pues esta especie de mapa donde podemos conocer qué personajes nos han mencionado, van apareciendo, o algunos otros, cómo se van relacionando entre ellos. La verdad es de que este mapa está bastante simple, porque está bastante pequeño. Solo tenemos a 5 personajes, que es Anidori. No puse su nombre completo porque eso me hubiera tomado más de la mitad del pizarrón. Tenemos a Talón, que recordemos que fue quien lo salvó de los gansos y quien guía la expedición hacia su nuevo reino. Celia, que es su dama de compañía. Ungoload, que lo puse ahí y no está tan relacionado, porque como tal sabemos que sirve en esta guardia, pero no ha tenido una relación bastante directa con Annie. Y el último que tenemos es Ishta, y por eso tiene una línea en verde y está encontradas estas flechas, porque pues la relación entre estos personajes no precisamente es armoniosa ni pues agradable. Entonces eso es lo que a mí se me ocurrió. Esas son las relaciones que yo tengo. Si a ti se te ocurre alguna otra, por favor no dudes en hacérmelo saber en un comentario, y así lo puedo considerar para la siguiente semana. Así que sin nada más que agregar, te doy las gracias por tomarte unos minutos de tu día para viajar al mundo de la literatura, en especial al bosque entre Kildenrin y Baviera, y comenzamos con la lectura del capítulo número 4. Bienvenidos. Capítulo 4. Las primeras 4 semanas del viaje a través del bosque se habían encadenado unas a otras en un perpetuo paisaje de pinos y abetos. A pesar de la tensión, Annie estaba disfrutando del trayecto. Una ráfaga de brisa le rozó la cara y se imaginó que era el aliento de los árboles, que los pinos que había a cada lado del camino inhalaban y exhalaban.
Los cuentos que los árboles narran, las historias que el viento canta, dijo Annie para sus adentros. Era el fragmento de una rima, una de las que pedía a las niñeras que le cantara cuando era pequeña. La llenaba de asombro y misterio, y le empujaba a quitarse los zapatos y el sombrero, a echarse a correr para llenar a la zona virgen que había al otro lado de los cristales cerrados. Su tía le había hablado una vez de la capacidad de comunicarse no con los animales, sino con los elementos de la naturaleza, y pensó en la historia de su nacimiento, cuando tardaron 3 días en abrir sus ojos. Su tía le había dicho que había nacido con una primera palabra en la lengua y que no se despertaba porque trataba de saborearla. ¿Qué palabra era?, se preguntó. La historia que el viento canta. En ese preciso instante no recordaba cómo continuaba la rima. Annie observó que Talón recorría con la vista el borde del camino en busca de un indicador y se acercó a él a trote. Debería haber un árbol marcado con una muesca a mano derecha para señalar que estamos a la mitad del camino, princesa. O al menos eso fue lo que me dijo el último comerciante que nos cruzamos, puesto que ninguno de nosotros ha pasado antes por este camino. Estamos en desventaja, excepto Ungolad. ¿Qué puedes contarme de él? Durante un tiempo escoltó a un comerciante en sus viajes, pero no atraviesa el bosque desde hace 10 años. No obstante, me imagino que encontrará más atractivo este trayecto que cualquier otro. Se ofreció voluntario, ¿sabéis? Todos. Annie alzó las cejas y Talón asintió. La reina no tuvo que ordenar a nadie que os acompañara. Pero, ¿por qué? Creía que la perspectiva de cabalgar durante semanas a través de un bosque sería desalentadora para cualquiera. No creo que lo sea para muchos de nosotros. Al fin y al cabo somos guerreros corpulentos. Se golpeó el pecho y sonrió. Desde luego. Por eso será mejor que me olvide de todos los guerreros corpulentos que he visto durante nuestra primera semana aquí, empuñando sus espadas con vigor y forzando la vista entre los árboles hasta que les dolía la cabeza. Talón lanzó una mirada de terror fingido hacia la espesura del bosque. A la princesa le hizo reír aquella cara, y se dio cuenta de lo mucho que deseaba confiar en él. Pero, ¿qué interés tendría un hombre como Ungolad en pertenecer a esta escolta? No lo sé. Si os digo la verdad, princesa, tuve mis dudas al aceptar la compañía de Ungolad cuando se ofreció voluntario. Siempre ha sido un poco imprevisible, y la escolta de los comerciantes a menudo es digna de tan poco respeto como los mercenarios. Pero ahora es miembro del ejército real, y además ya he estado antes en Baviera. Mirad, ahí está. A mano derecha, en el tronco de un abeto, aparecía tallado el símbolo del sol y la corona de Baviera. Estamos a mitad del camino. ¿Ese símbolo significa que Baviera reclama también estas tierras? Kildenry no. Técnicamente es territorio neutral, pero si los kildenrianos no viven aquí, ¿qué impide que se queden con estas zonas si así lo desean? Si un país como Baviera decidiera que le guste el valle de la gran ciudad, podría hacerse con él sin mucho esfuerzo. Ingras se acercó a ellos. «Capitán, es hora de hacer un alto para almorzar». «¡Parad!». Mientras desencillaban a Falada, Annie oyó que los soldados se decían unos a otros con alegría. «Estamos a medio camino, ya hemos recorrido medio camino. Ya falta poco, muchachos». La voz de Ungolad era alentadora y repartió algunos golpecitos en la espalda de los hombres. Advirtió que Annie los miraba y añadió: «Ya falta poco, princesa». Después de comer, Annie fue a buscar otro cepillo para Falada al carromato de provisiones. Celia estaba en el tercer carro y se estaba probando por encima el vestido verde de Annie. «Celia», dijo Annie. Celia se sobresaltó y dejó caer el vestido. «¡Ay, hola, princesa!», la saludó haciéndose la despreocupada. Annie no entendía por qué Celia se había puesto tan nerviosa y esperó que le diera una explicación. Solo estaba mirando las bonitas
prendas suyas. Celia se desprendió de aquella expresión de sorpresa, sonrió y volvió a coger el vestido. Sé que no tengo vuestros ojos, pero ¿no creéis que estaría guapa con este vestido? Tenemos casi la misma talla. Annie no respondió. Celia la dio la cabeza. Estáis enfadada, princesa. Soy celosa de vuestros tesoros y no queréis que los mancille una sirvienta. Por supuesto que no me importa, pero... Celia, estás actuando de un modo muy extraño. No creo que solo sean cosas mías. Lo siento. No, soy yo la que lo siento. No te hace feliz ir a Baviera, ¿verdad? No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Espero que todavía seamos amigas. Sí, vuestra condescendencia resulta lo más divertido, princesa. Celia se bajó del carro. Deberías felicitaros por haberme tratado mejor de lo que cualquier criada se merece. El tono de voz de Celia enfrió los dedos de Annie. Tragó saliva, inquieta. Una criada, repitió Celia. Bajó la mirada mientras se le enrojecía el rostro y la barbilla le empezaba a temblar. Todo lo que siempre he deseado es lo que vos tenéis, y he tenido que serviros y llamaros señora y esperar y esperar. Se tapó los ojos con la mano y comenzó a sacudir los hombros. ¡Qué título más horrible! Dama de compañía. Os he estado haciendo compañía hasta que pensaba que se me romperían los huesos, se me inmovilizarían los músculos y se me arrugaría el cerebro como una pasa. Y vos, ahí, con caballos y profesores, vestidos y sirvientes, y lo único que hacíais era esconderos en vuestras habitaciones. Annie notó cómo la boca se le abría de asombro. ¿Cómo había estado tan ciega todos esos años? Celia, lo siento mucho, no me di cuenta. Le puso la mano sobre el hombro, pero la dama de honor la apartó de un manotazo. Eso es porque yo me encargué de que no os dierais cuenta, respondió. Se secó los ojos. Llevo esperando mi oportunidad durante años y ahora la tengo delante de mí. No me toquéis ni me vayáis a buscar. Yo no soy vuestra criada. ¿Y vos? ¿Qué sois vos? La niña mimada de unos padres afortunados que eran parientes de un rey sin hijos. No existe la sangre real. Creo que somos aquello en lo que nos convertimos. Y los que son como vos, princesa, no son nada. Celia hablaba como si hubiera guardado en su interior aquellas palabras durante demasiado tiempo. Ahora que las expulsaba, le quemaban la boca. Pero, dijiste, pensaba que querías venir. Annie sabía que no era justo, pero le resultó difícil protestar. Sus pensamientos daban vueltas y chocaban unos con otros, como niños mareados. ¿Era ese el efecto que provocaban los que poseían el don de comunicarse con las personas? Todo lo que decía Celia parecía ser pura verdad. No eres nada, te has convertido en nada. Retrocedió un paso, se preparó para echarse hacia atrás como siempre, para disculparse y esperar a que se bajaran los humos. Una brisa cálida salió de entre los árboles y acarició el cuello de Annie. Una esquina del pañuelo de su madre se asomó por el corpiño y el viento hizo que le rozara el esternón. Al sentir el roce, se le aceleró el corazón, notó un hormigueo en la piel y se calentó la sangre de los pies y de las manos. Un regalo de mi madre, pensó Annie. Protección, había dicho. Annie miró a Celia a los ojos y enderezó el cuello. «Suelta mi vestido, Celia», dijo. Celia se detuvo, pues Annie nunca le había ordenado nada. «Suelta mi vestido», repitió. Celia lo tiró en el carro. Tenía la cara colorada y echaba humo por la oreja. «Id a decírselos a los guardias, princesa heredera. Id a avisar al ejército. Id a reclamar vuestro tono. Dadme una lección. Haced algo. ¡Atreveros!». «Ya no soy la princesa heredera», dijo Annie, y la propia firmeza y seguridad de su voz la animó. Te burlas de mí con ese título.
A partir de ahora, te dirigirás a mí como princesa o señora, si lo prefieres, ya que nunca te has dignado a llamarme por mi nombre. Mis amigos me llaman por mi nombre. Vos no tenéis amigos. No quiero que seáis mi amiga, Celia. Quiero que seas mi sirvienta. Bueno, ahora ya no. Me has dicho que obré mal. Pues, si crees que vas a tratarme así, te equivocas. ¡Ay, su real majestad! No sabéis ni la mitad. Celia empezó a sonreír, pero apartó la mirada de Annie y se marchó. Annie no se movió hasta que recuperó el aliento. Le temblaban las piernas y la ira, que había enrojecido su cara de repente y había dado porte a su voz, ahora la había dejado extenuada y con una sensación de frío. Pero por un momento casi había sonado tan segura de sí misma como su madre, y se imaginó de dónde había surgido el valor para enfrentar a Celia. Annie sacó el pañuelo del corpiño. La tela era vieja y el blanco original había desaparecido con el paso de los años. La sangre de su madre, de color marrón oscuro. Todo el delicado encaje alrededor. Quizá es magia. Quizá la sangre de mi madre renovó su poder, pensó. Se acordó de los cuentos que le contaban antes de irse a dormir sobre las madres y la sangre. La historia de una madre que amamantaba a su bebé con un pecho de leche y otro de sangre, y el niño crecía hasta convertirse en un poderoso guerrero. En otro relato, a una niña le echaban una maldición para que nunca pudiera llegar a ser una mujer, y cuando su madre anciana estaba agonizando, se cortó las muñecas y lavó a su hija en esa sangre para que la maldición se rompiera. Aquellos cuentos la habían intrigado por esa extraña mezcla de amor y violencia, tan diferente del distante afecto y el escaso apasionamiento de su propia madre. Pensó, deseó que el pañuelo fuera algo fantástico, como el fragmento de un relato, pero real, y solo para ella, un símbolo del verdadero amor oculto de su madre. Deseaba con tantas fuerzas que fuera algo mágico, algo poderoso, algo que significara que su madre no la había apartado de su lado, sino que la amaba tan profundamente como a su propio corazón. Annie se volvió a guardar el pañuelo y se convenció a sí misma de que desde aquel día a las puertas del palacio, en cierta medida el pañuelo le había estado protegiendo. Aquella noche, Annie se preparó ella sola el petate. Ingras manifestó su indignación al ver que Celia se negaba a servirla, pero Annie no iba a ordenar que nadie fuera su criada o su amiga. En la privacidad de la tienda, la princesa se desató como pudo los cordones del corpiño y se dijo para sus adentros lo idiota que había sido al mostrarse tan confiada. A través de la rendija de la entrada de la tienda, vio a Talón dando instrucciones al vigilante nocturno. Quería confiar en él, pero el encontronazo con Ingras y la traición de Celia eran dos dolorosas espinas que no podría sacarse de encima. Al menos me queda falada. ¿A que ese es un amigo de verdad? Y tengo el pañuelo como protección, pensó. 2 semanas después de la señal que marcaba la mitad del trayecto, en el camino surgió un riachuelo que habían desbordado y había inundado el puente. Talón recomendó que se detuvieran a una distancia prudencial y comprobaran, antes de cruzarlo al día siguiente, si la madera estaba tan mojada como para haberse podrido. Ungolad parecía estar contento con aquel cambio de planes y comentó que unas leguas de río arriba había una cascada. Es un panorama digno de ver. Hay innumerables árboles. Un panorama que incluso la realeza consideraría que merece la pena contemplar. Le hizo un gesto a Annie con la cabeza. La mayor parte de la escolta siguió a Ungolad, tras el rastro que había dejado un ciervo junto al río. Annie se quedó atrás, lo cual, al parecer, decepcionó al guardia. Pero mientras cepillaba a Falada, una brisa se alzó desde el arroyo, impregnó con su humedad esencia de los cabellos de la muchacha y envolvió de frescura su rostro. Durante un instante, la princesa vio la imagen de una cascada que brillaba ante sus ojos. Decidió que se trataba de su imaginación y se propuso dejar de prestar atención a aquella brisa. Sin embargo, nunca había visto una cascada y pensó que sería una lástima dejar pasar aquella oportunidad. Mientras Talón y los demás examinaban el puente,
Annie siguió el rastro que había dejado el ciervo. El bosque era mullido y le resultaba agradable después de tantas semanas a caballo. Le gustaba la sensación de caminar por un terreno ahuecado por profundas raíces que amortiguaba el ruido de sus pasos. El olor a pino y agua limpia refrescaba el ambiente, y Annie se sentía entusiasmada. Aquellos últimos días habían estado cargados de tensión y de extrañas sensaciones. La frialdad que mostraba la mayoría de los guardias, la cara enrojecida y los ojos brillantes de Celia a causa del odio y la rabia acumulados, y la carga que suponía aquel pañuelo que latía misteriosamente junto a su corazón. Pero ahora, fuera del camino, el bosque era agradable, verde como el trigo en primavera y, sin embargo, antiguo y denso como los libros de la biblioteca del palacio. Las ramas más altas luchaban contra el viento de la parte superior. Abajo, el rumor del río contestaba. Annie sintió que se movía en medio de una gran conversación entre el cielo y la tierra. El estrépito del agua no tardó en inundar todo lo demás. Annie se acercó al sonido y se agachó bajo las ramas de un abeto. A sus pies estallaba la blanca erupción del río, que hacía temblar la tierra y expulsaba una neblina que humedecía el cabello. El agua caía desde la altura exacta de 3 hombres, luego se remolinaba alrededor de las rocas y creaba cascadas más pequeñas hasta que el terreno se allanaba más adelante, río abajo. Vio al grupo de Ungolad moverse por allí arriba, pero decidió no unirse a ellos para disfrutar de aquella soledad a la que no estaba acostumbrada. Detrás de ella se oyó el apagado aviso de un pájaro a su compañero. ¡Vete volando! ¡Peligro! Era el grito común entre las aves del bosque, que tantas veces había escuchado de pequeña, y el sonido familiar en aquel lugar extraño le hizo sentirse que las palabras iban dirigidas para ella. ¡Peligro! ¡Vete! Alzó la mirada, cogió una rama y comenzó a alejarse de la orilla. En ese preciso instante, algo la golpeó detrás de los tobillos y resbaló. Annie se agarró al árbol, volvió a poner los pies sobre la tierra y se quedó observando la piedra que la había golpeado y había rodado hasta caer al río. El suelo estaba húmedo y era resbaladizo. Si no se hubiera sujetado a la rama justo en aquel momento, hubiera seguido el mismo camino que la piedra y posiblemente se hubiera roto la cabeza con una roca o hubiera sido tragada por la fuerte corriente y se hubiera ahogado. Miró a su alrededor para ver qué había movido una piedra tan grande. Nada. Pero tal vez, pensó durante un segundo, había visto un destello de oro. Tal vez era la punta amarilla de una trenza que desapareció entre los troncos y las sombras. Annie volvió corriendo al campamento. Sus tobillos lastimados le acarreaban un dolor inmenso a cada paso, y mientras cepillaba a Falada, los exploradores regresaron. Ungolad la vio y por un instante pareció sorprendido al verla, viva y seca, pero la expresión de su rostro volvió a cambiar tan rápidamente que Annie no podía asegurar que todo fuese fruto de su imaginación. Pasó por su lado, le dio unos golpecitos en el hombro y dijo: «Os habéis perdido una cascada magnífica, princesa». No estaba segura de si fue otra persona o él mismo quien había tirado la piedra. «Pero aunque fuera él, estoy protegida. No tengo por qué tener miedo», pensó. Dio unas palmaditas al pañuelo que llevaba en el pecho y creyó incluso con más fervor que la protegía, que podía oír la voz de la sangre de su madre, al igual que oía hablar a las aves. Una semana después del incidente de la cascada, el séquito se topó con un árbol tan grueso como 5 hombres caído en medio del sendero. Mientras algunos de los guardias y los caballos trataban de mover el obstáculo para que pasaran los carros, el resto de la comitiva se abrió paso por el bosque. Annie y Falada sorteaban los árboles un poco apartados de los demás. «Algo no va bien», dijo Falada. «¿Qué ocurre?» «No lo sé». Giró las orejas para escuchar atrás y a un lado, pero siguió caminando. «Detente un momento», dijo Annie. Se inclinó hacia adelante para darle unas palmaditas en el cuello. De repente, Falada gimió y se puso a dar patadas. Annie se agarró con firmeza de la crin y se sujetó al lomo con las piernas mientras intentaba tranquilizarlo.
Tranquilo, Falada, no pasa nada. Tranquilo. Falada volvió a posar las 4 patas sobre el suelo y se calmó. Le temblaba la piel bajo la silla de montar. ¡Algo me ha golpeado! Annie se dio la vuelta, pero no vio a nadie. Justo a la derecha había un gran desfiladero, un precipicio tan empinado que alguien podría romperse el cuello. Annie y Falada alcanzaron a los demás en el camino y se colocaron junto a un Golad, que iba al final de la escolta. La princesa se quedó mirando al guardia. Sus trenzas le colgaban por la espalda como una presa muerta al hombro de un cazador. Llevaba una larga espada a un lado. Miraba hacia adelante con los ojos entrecerrados por el sol. En su interior empezaba a concentrarse el valor, un valor que reclamaba acción. Observó el caballo que llevaba un Golad, un caballo zaino tan alto como Falada. Falada, ¿puedes decirme algo sobre ese caballo y qué piensa de su jinete? Falada agitó la cola y echó un vistazo al caballo que tenía detrás de él. Cambió el ritmo de su paso y bajó la cabeza. El zaino sacudió la cabeza y levantó un poco más los cascos. Gracias a la larga experiencia acumulada con Falada, Annie tuvo la impresión de que había detectado la respuesta del caballo, pero esperó a que sus palabras se lo confirmaran. Un Golad notó que la princesa lo observaba y sonrió. ¿Admiráis mi animal, princesa?, le preguntó. Ella asintió. Es un caballo muy bonito y lo montas muy bien. Parece más bien dócil, pero ya me he dado cuenta de que te gusta tener el control absoluto. Un Golad parpadeó lleno de asombro. Ella misma se sorprendió y sonrió con simpatía. Así que estudias a los hombres y a los caballos, señaló. Y eso que había oído que para lo único que os habían preparado era para casaros y tener principitos. El comentario de un Golad la hubiera herido, pero su falta de tacto sugería que no la había sobresaltado y se sintió con ganas de continuar. Gracias a la observación de los caballos, puedo decir un par de cosas del tuyo, dijo mientras Falada le contaba en silencio todo lo que había averiguado. Era un potro salvaje, al que capturaron y amaestraron más tarde de lo habitual. Tuvieron que someterlo a conciencia para poder ser montado, lo cual provocó que su carácter también fuera muy sumiso. Ha tenido muchos dueños y lo han fustigado tantas veces para que obedeciera que llegó a tus manos tan dócil como una vaca. Cree que eres imprevisible, que pesas más que antes y hueles mal. Además, tiene una piedra en el casco delantero derecho. Un Golad se rió de un modo claramente forzado. Bueno, princesa, tenéis más espíritu de juego del que creía. Sonrió, y la punta de los dientes asomó por la apertura de la boca. Gracias, contestó. Sonrió gentilmente y salió con Falada al trote para situarse al frente del grupo. Le temblaban las manos y la sangre le fluía con fuerza por las yemas de los dedos. Estuvo a punto de soltar una carcajada, pero tocó una esquina del pañuelo. La sangre de mi madre me protege, pensó. No tengo nada que temer. En la siguiente parada, vio como un Golad, con el entrecejo fruncido, sacaba una piedrecita del casco delantero derecho de su caballo. A medida que se acercaban a Baviera, el camino se distanciaba más de los árboles, y a mediodía ya no había sombra. La compañía estaba cansada y el sol les molestaba. Una tarde especialmente calurosa, se cruzaron con un grupo de comerciantes que se dirigían a Kildenry. Oiga, señor, ¿cuántos días hace que salió de Baviera?, preguntó Talón. Estáis a 6 días de la ciudad, si es allí a donde vas. Levantó el sombrero del ala ancha en cuanto vio a Annie. Ella sonrió al oír aquel acento. Decía las palabras de manera relajada, dejaba que confluyeran entre sí. Las vocales eran cortas y las consonantes retumbaban desde su garganta. Se dio la vuelta para mirar a Celia y se preguntó si
si se acordaría de aquel acento, de cuando el primer ministro de Baviera había visitado Kildenry hacía 5 años, pero la dama de honor se quedó en la retaguardia. El mercader no la vio. ¿Y a cuántos días estamos de una ciudad o de un pueblo?, preguntó Ungolad. Diría que a unos 2, si vas a buen paso. Annie observó que Ungolad y Celia intercambiaban miradas. Aquella noche, cuando acamparon, había 2 hogueras. Daño, el cocinero, preparó la primera, y Talón, Ingras y los carreteros y algunos de los guardias se reunieron a su alrededor. Ungolad hizo la segunda, a donde se acercó Celia y la mayoría de los guardias. Cuando Annie volvió a cepillar a Falada, se encontró el campamento dividido en 2 bandos y comprendió que estaba claro que alguien había tomado una decisión. Se quedó en medio, sin saber qué hacer. Talón advirtió su presencia y se acercó a la muchacha. «Princesa, parecéis preocupada». Tenía la cara surcada por las arrugas de la edad y canas en las sienes. Había sido fiel a su madre durante muchos años, pero ¿eso significaba que también le era fiel a ella? «¿Qué ocurre?», preguntó. Annie retorció el pañuelo entre sus dedos y se obligó a mirarlo directamente a los ojos. «Talón, ¿puedo confiar en ti?». El hombre parpadeó y la miró como si le hubieran arrancado una flecha del costado. «Os he fallado si me hacéis esa pregunta». Puso su puño sobre el pecho y dijo con voz fuerte y firme. «Os juré fidelidad, princesa Anidori Quiladra. Prometí protegeros para organizar vuestra seguridad y seguiré siendo vuestro guardia personal hasta la muerte si así lo deseáis». La muchacha parpadeó ante la intensidad de su compromiso y notó que le envolvía una sensación de alivio y agradecimiento. Al ver que el juramento requería una señal de aprobación por su parte, miró a su alrededor en busca de algo que entregarle. Todo cuanto tenía de valor eran 2 anillos. Se quitó el del dedo índice, que tenía un pequeño rubí, y se lo puso en la mano. «Gracias, Talón». El guardia parecía conmovido y bajó la cabeza durante un instante para que la princesa le viera los ojos. A continuación, se guardó el anillo en el bolsillo de su chaleco. «Gracias, princesa». La llevó hasta su hoguera, donde la conversación desprendía inquietud por la separación del grupo. «No me gusta su actitud», dijo Adon, el segundo al mando de las órdenes de Talón. Era un hombre joven con ganas de acción. «Los amigos de Ungolad han dejado bien claro que los siguen a él y no a ti, capitán. Juraría que a medida que nos acerquemos a Baviera, se vuelven cada vez más insubordinados. Me huele a motín». Ungolad estaba interesado en saber cuánto faltaba para llegar a la primera ciudad, dijo Annie. «Debe tener amigos allí», añadió Randall. «O planea hacer algo antes de encontrarse con algún testigo», sugirió Adon. «Quizás solo tenga ganas de dormir en una cama y volver a comer de verdad», dijo Randall. «¿No es lo que nos pasa a todos?» Talón miró a la princesa. «No sé lo que significa. Puede que tenga la intención de quedarse en Baviera y no regresar a Kildenry la siguiente primavera. Pero, princesa, si surge cualquier problema, debéis saltar sobre el caballo más próximo y huir. No paréis hasta llegar al rey sana y salva». Annie notó que la piel del brazo se le ponía de la carne de gallina. «¿Sana y salva? ¿Qué crees que van a hacer?» «Nada. Solo soy prudente». Talón se incorporó y se acercó al grupo de Ungolad. La frivolidad fue amainando y no tardaron en separarse. Talón nombró como vigilantes nocturnos a sus hombres de más confianza, pero Annie apenas durmió, y aquella noche la pasó sujetando con fuerza el pañuelo contra su pecho. A la mañana siguiente lucía un sol radiante que picaba en la piel. La escolta cabalgaba en fila,
pegada a los árboles, con la esperanza de que les acariciase la brisa del bosque o los protegiese de alguna rama salida. Cuando se detuvieron para acampar, 2 horas después del ocaso, todos estaban mareados por el calor y les dolía la cabeza por haber marchado de cara al sol. El aire caliente y viciado, bajo el manto de los árboles, creaba un ambiente bochornoso, tan cargado que hacía difícil respirar. La compañía acampó en un pequeño claro justo fuera del camino. Al ver que Falada estaba sediento, Annie descargó su equipaje y se dirigió con el caballo a través de los matorrales hacia el sonido de un arroyo. Desmontó, se quitó el sombrero empapado de sidor y se acercó para llenar su copa de oro. Mientras la introducía en el río, la impresión del agua fría al tocar su piel sofocada hizo que dejase caer la copa. Antes de que la corriente lo hundiera, el oro se volvió verde a través del agua. Ella pensó, una cosa menos que me diferencia de los demás, y se tumbó boca abajo para beber con las manos. Las mangas se le empaparon hasta los codos, y notó cómo el agua fría le bajaba por la garganta y el pecho. Se estremeció y siguió bebiendo. «Princesa, ha perdido algo en el río», dijo Falada, que estaba a su lado. «Sí, mi copa». «Princesa», repitió Falada, pero se oyó un grito que provenía del campamento. Annie se levantó y se dio la vuelta. «¡Algo pasa!», dijo. Aún podía oír la última palabra de Falada retumbando en su cabeza. «Princesa», pero caminó hacia el campamento en dirección al alboroto. Annie sintió vergüenza, pues la parte delantera de su vestido estaba empapada, de modo que se escondió tras unos árboles que la mantenían apartada de la comitiva e impedían que la vieran, y observó a través de la abertura en el follaje. Julian estaba gritando. Se había quitado la camisa a causa del calor. Talón estaba junto a él, con la mano apoyada en un costado, justo en la empuñadura de la espalda. Había problemas. Annie se volvió hacia Falada, que seguía bebiendo en el río, y se sintió incómoda por tenerlo tan lejos. Sin embargo, estaba convencida de que no podía haber ningún peligro. De lo contrario, hubiera recibido un anuncio. Se tocó el pecho justo donde guardaba el pañuelo, y empujada por la curiosidad, se arrastró entre los árboles acercándose lo suficiente para poder oír, aunque siguió manteniéndose prudentemente fuera de la vista. «Mientras haya señoritas en este campamento, Julian, te vestirás como un caballero», dijo Talón. «A Celia no le importa. ¿A que no, señorita?», dijo un guardia que estaba junto a Julian, provocando risas. «Déjalos en paz, capitán», oyó Annie que Celia le decía, aunque no podía verla. «Entonces, corrijo mi afirmación», hablaba con la mandíbula apretada. «Mientras haya una señorita en este campamento, te vestirás y te comportarás como un caballero. Somos la Guardia Real de la Princesa y actuaremos como tal». «¿La Guardia Real de la Princesa?», terció Tern y se rió. «Ella no es una princesa, al menos aquí. Kildenry no la reclama y aún no llegamos a Baviera». Talón ignoró a Tern. «Como capitán de la guardia, Julian, estas son mis órdenes, y desobedecerlas se considera traición». Los hombres que apoyaban a Julian se movieron inquietos. Julian miró a Ungolad, que estaba sentado sobre un tronco y a unos pasos de distancia. «Portaros bien, chicos», Ungolad se levantó. «Así no se hacen las cosas, pero creo que el tiempo lo pondrá todo en su sitio». «Ahora no», dijo Celia. Ungolad le guiñó el ojo. «No te preocupes, mi señora». Miró a Talón con los ojos entrecerrados, aunque Annie no podía distinguir si se trataba de un efecto o era aquel día abrasador. «No queremos pelea, pero las cosas van a cambiar». «Sí, Dios salve a la princesa Celia», dijo Julian. «¡A la princesa Celia!», gritaron varios hombres y alzaron las espadas sobre sus cabezas. «¡Silencio!», ordenó Ungolad. Su tono de voz reflejaba que estaba realmente enfadado. Talón se acercó a Ungolad. Annie
vio que eran los únicos que no habían levantado sus espadas. Ambas partes estaban preparadas y esperaban la señal de ataque de sus líderes. ¿Se trata de eso, mercenario? Talón no parecía consciente de que sacudía la cabeza. ¿Pretendes deshacerte de una princesa legítima y sustituirla por una impostora? Annie se agarró con fuerza a una rama para mantenerse firme. Se iban a deshacer de una princesa, una impostora. Tenían la intención de matarla. Hasta aquel momento no se lo había tomado en serio. ¿Por qué iban a tratar de asesinarla? Para que Celia fuera la princesa. Se acordó de las instrucciones de Talón, de que debía salir corriendo al primer indicio de peligro. Pero sigue sin avisarme, pensó. El pañuelo de mi madre me protegerá. Sin embargo, decidió que sería mejor acercarse a Falada. Lo llamó por su nombre, pero estaba lejos, pastando junto al río, y no respondió. Despacio, procurando no hacer el menor ruido, se dispuso a caminar hacia él. ¿Una impostora?, dijo Celia. La realeza no es un derecho, capitán. La voluntad del pueblo de seguir a un gobernante es lo que le da poder. Y he sido elegida, aquí, en este lugar y por estas personas. Estos hombres están hartos de que se les diga a quién tienen que obedecer. Ahora pueden escoger y aprovechan esa oportunidad para nombrarme princesa. Las palabras de Celia sonaban seductoramente convincentes. Incluso Annie, que escudriñaba entre las ramas de los pinos, tuvo que reprimir un asentimiento, pero Adón se colocó junto a Talón y la desafió. Pretendes convertirte en la princesa Anidoriquiladra, ¿verdad? No solo quieres quitarle el título, sino el nombre, su nombre. Supongo que sí, aprendiz de guerrero, pero es el título lo que más me interesa. Annie alcanzó a ver cómo Ungolad sonreía a Celia. Un par de hombres que estaban cerca de Talón se rieron al imaginarse a Celia como princesa, pero la otra mitad parecía muy seria, y aquellas risas fueron como agua contra un muro de piedra. «Falada», repitió. No respondió. «¡Estáis locos!», dijo Talón como si acabara de tener una revelación. «Sí, estamos locos», dijo Ungolad. «Entonces somos muchos locos. Al menos somos más que vosotros». «¿Dónde está la princesa?», preguntó Celia. Annie se tapó la boca para reprimir un grito ahogado. Ahora comenzarían a buscarla. La matarían como habían tratado de hacer antes, en el incidente de la cascada. ¿Por qué no la protegía el pañuelo? ¿Por qué no le susurraban las aves o la advertían para que pudiera ponerse a salvo? «Está junto al arroyo», respondió alguien. Annie vio a Tern, uno de los hombres de Ungolad, que se alejaba del grupo a todo correr y se dirigía hacia donde Falada estaba pastando. Tern ya se encontraba entre ella y su caballo. Con los dedos fríos, buscó a tientas el pañuelo entre la tela mojada del pecho. ¿Dónde estaba? Annie trataba de encontrarlo por el vestido y miró alrededor en el suelo, pero tampoco estaba. Se dio cuenta de que lo debió de haber perdido en el río. Ahora ya estaría muy lejos. ¿Quién la protegería? «Falada, ¿puedes venir?», dijo. No respondió. Talón gritó hacia donde estaba Falada. «¡Princesa! ¡Haced lo que os dije!». Ungolad hizo una señal al otro soldado para que siguiera al primero en dirección al río. «Haced lo que os dije», había gritado. «¡Huid!». ¿Cómo no era capaz de llegar hasta Falada sin ser vista? Annie se volvió hacia el oscuro bosque y empezó a caminar con cuidado por miedo a que crujieran las hojas bajo sus pies, por miedo a caerse si echaba a correr con aquellas piernas temblorosas. Solo un poco más, hasta que llegue a la siguiente arboleda. Y luego, corre, pensó. «¡Allí está!», dijo Celia. Annie se dio la vuelta. Hul se apartó del lado de Ungolad y corrió hacia ella. Adón gritó y salió tras él.
No había dado más que un paso cuando una espada ensangrentada le atravesó el centro del pecho. La cara se le contrajo de dolor para, a continuación, relajarse cuando cayó muerto. Ishtar arrancó la espada de la espalda del cadáver y sonrió con sus dientes de animal. Annie profirió un grito ahogado y de repente todo le pareció muy real. Tropezó, se dio la vuelta y echó a correr. A sus espaldas oyó el estruendo del choque de espadas, el relinche de los caballos y los gritos de los hombres que caían. Se tropezó con un espino y sus cabellos se enredaron en las ramas dentadas. Se soltó. Había un hombre cerca de ella. Ahora quien la perseguía era un Golad, y corría más rápido que la muchacha. Oía cómo sus botas surcaban el suelo hueco del bosque como un latido ansioso tras sus pasos. Se estaba acercando. ¡Falada! ¡Falada, por favor! Estaba demasiado lejos, o tal vez ya lo habían matado. ¡Falada! Oyó que un Golad gruñía. Se volvió y vio que había tropezado con una de las raíces que se interponían en su camino. A su derecha se oía el ruido de unos cascos. Era el caballo pardo de Radal, sin su jinete, a medio galope, con las riendas a rastras. Tenía un corte largo y superficial en la grupa. Annie corrió hacia él. El caballo se detuvo frente a unos abetos que le cortaban el paso, y se sobresaltó cuando Annie quiso hacerse con las riendas. No estaban sujetas, de modo que la chica se las apañó para asir una de ellas y montar al caballo. A continuación, se inclinó hacia el cuello del animal para coger la otra rienda. En ese momento, un Golad la alcanzó y saltó sobre ella lanzando un gruñido. Annie se puso en marcha a lomos del caballo, pero se tambaleó hacia adelante cuando un Golad la agarró por el talón. Annie tiró fuerte de las riendas y se sujetó a la crin para mantenerse en la silla. El caballo se encabritó y un Golad la soltó. La muchacha se pegó con fuerza al animal con las rodillas, y cuando las patas delanteras volvieron a tocar el suelo, salió a galope. Y ese fue el final del capítulo 4 de La princesa que hablaba con el viento, y también fue el final de la primera parte como la princesa heredera, que es pues la primera parte de la que consta este libro. Ya habían pasado varios capítulos que no me hacían esto los autores, y creo que ha quedado bastante interesante el destino de Annie. ¿Qué es lo que va a pasar? Muchas gracias, Marco, Enrique. Por ahí veo que hay otras caras nuevas que no han dejado un comentario. Por favor, dejen un comentario para saber quién está por aquí. Y la pregunta del día de hoy, del capítulo de hoy, va a ser sobre ¿cómo te imaginas que llegaron a esta especie de conspiración o de cambio de princesa que explicó Celia? No creo que haya sido durante el viaje, porque Talón nos comentó que muchos de estos, la verdad es de que todos, se ofrecieron como voluntarios. Tal vez, Adón, Talón y Daño, creo que es el cocinero, se ofrecieron como por de verdad servir a su reina, que es la mamá de Annie, pero el resto pues solo se ofrecieron. Y pues eso podría significar que es una especie de conspiración mucho más antigua, no solo desde la cascada, sino desde atrás. Entonces, ¿a ti qué se te ocurre o cómo se te ocurre que inició esta conspiración? ¿Quién la inició? ¿Tern, Ishtar, Golad? ¿Cómo es que Celia terminó en el medio? ¿Por qué Celia empezó a confesar todo desde meses antes, bueno, semanas antes? No sé, creo que aquí hay muchas cosas que no nos han contado sobre ese salto que hicieron entre los años de cuando la tía de Annie la cuidaba y murió, a cuando ella fue avisada de que tenía que ir a casarse con el príncipe de Baviera. Así que, si a ti se te ocurre alguna teoría de cómo es que se formó esta conspiración, cómo es que pues planearon todo, porque como tal no sabían que ella iba a ser la que se iba a ir, sino iba a ser Napralina, no me acuerdo su otro nombre, pero la princesa Napralina, que es la siguiente hermana más chica. Entonces, no sé, creo que espero muchas respuestas y realmente espero que en la siguiente parte no las respondan, por favor. Pero pues eso es todo por el video de hoy.
solo me queda decirte que todos los capítulos se leen los lunes, los miércoles y los viernes a las 6:30, así que te invito a que actives las notificaciones para que te avisen el momento en el que yo empiece a transmitir y así no te pierdas de nada de esta historia, que para dejarte ahí picado como yo me quedé, te voy a decir que el título de la segunda parte del libro es La muchacha de los gansos, y no sé qué tienen que ver las muchachas de los gansos con la princesa heredera, así que te espero aquí el día miércoles, probablemente a las 6:30, para saber qué es lo que pasó con Annie, Ungolad, Celia, Talón, Ishta y todos los demás, pues guardias, porque parece que hubo algunas bajas, y eso probablemente me ayude a actualizar el mapa de relaciones para la siguiente semana. Así que recuerda que en los descripción del video te dejo algunos enlaces con los cuales podrían ser de tu interés o que me puedes ayudar a continuar con esto, estas lecturas, estas dinámicas y divulgación de los libros en español, desde una reacción hasta una lista de Amazon donde puedes donar algunas pues materiales para que yo pueda seguir trayendo más novedades a este lugar. Y recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras, y Letras en Rizo va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos en la próxima. Bye.